Apreciados amigos colaboradores de Optiláser, bienvenidos a esta charla. Para mí es un honor hacerles esta presentación a todos ustedes. Espero les guste, algo que he querido hacer hace bastante tiempo y tratar de sintetizarla de una manera muy cortita para estandarizar algunas cositas de los anillos intraestromales, sacarlos del concepto malo que algunos pueden tenerlos o mejorar el concepto bueno que otros lo tienen. Como todo en la vida, todo extremo siempre es malo, entonces no es para todos los queratoconos, pero tampoco es para no ponérselos. Entonces vamos aquí a compartir pantalla para iniciarlo. Les recuerdo por favor que si tienen preguntas las pueden ir haciendo a través del chat. Yo al final de la charla pues reviso el chat y empezaré a contestarles a cada uno de ustedes las preguntas, con los cuales pues con mucho gusto lo iré haciendo. Vamos aquí a compartir para... Perfecto, creo que todos ya me están viendo la pantalla. Sí, ya la estamos viendo. Entonces, la charla del día de hoy consta de hablar un poquitico acerca de los anillos intraestromales, y cuando hablamos de los anillos intraestromales vamos a hablar un poquitico de la historia de ellos y cuáles anillos intraestromales encontramos en el mercado. Entonces la titulé Anillos intraestromales, el fin de los lentes de contacto. Obviamente ya sabemos la respuesta, pero teníamos que darle un título polémico a esta charla. Entonces, como vamos a comenzar esta charla hablando de lo siguiente, tenemos que romper algunos paradigmas. Y hay dos paradigmas grandes. Un paradigma que tenemos los oftalmólogos, bueno, tienen algunos oftalmólogos y algunos optómetras, no me refiero a todos nuestros colaboradores. El oftalmólogo dice, eso le aplano la córnea y le evito tener que usar lentes de contacto. Y el paradigma que manejan algunos optómetras: si envío este queratocono a oftalmología, muy seguramente pierdo el paciente que yo lo tengo en lentes de contacto. Entonces, con esta charla vamos a romper estos dos paradigmas. Yo sé que el de dado a los oftalmólogos es bastante complicado porque uno los ve en los congresos, algunos colegas que, ay Dios mío, tratar de manejar algunas enfermedades, hay enfermedades que no se curan, se controlan. Entonces, el queratocono pues no tiene control, más no cura. Entonces, recordemos rápidamente algo que la doctora Ana María alguna vez nos habló sobre la definición del queratocono. Cuando hablamos de ectasia corneal, dentro de las ectasias encontramos el queratocono. El queratocono es una enfermedad progresiva de la córnea, donde se adelgaza la córnea, podríamos decir que los líquidos del ojo le ganan, protruye la córnea y produce un astigmatismo irregular y por lo general, no siempre, un aumento de la esfera negativa, la cual se comporta como miopía en la mayoría de los casos. Las causas del queratocono pues son variadas. No se conocen actualmente, pero hay dos cosas importantes que debemos tener claras. Una de ellas es el influjo genético que tienen esta enfermedad. Si papá o mamá lo tiene o alguien en mi familia, muy seguramente lo voy a tener yo. Entre hermanos hay que buscarlos, que uno también los encuentre. Y hay una predisposición hereditaria. Influjo genético es que en mi familia lo hay, y la predisposición hereditaria es que el genético es que yo puedo tener el gen y lo puedo manifestar en cualquier momento. Si me froto mucho los ojos, si tengo golpes o traumas en el ojo, me puede manifestarlo, o una cirugía refractiva me lo puede desencadenar. Y la predisposición hereditaria es que si en mi familia hay y a mí me da alergia, créame que también me va a dar a mí, muy seguramente, este queratocono. Entonces es importante tener en cuenta eso. Pero causas específicas que le dijeran, mire, es que tomé, no tomé, me dejé, pues como le dijo la doctora Ana María en su charla, pues todavía no existe. Cuando hablamos del tratamiento del queratocono, solamente existen dos opciones, no hay nada más. Una de ellas es o los lentes de contacto o el trasplante de córnea. No hay otra opción. Y esto es lo importante que quiero que les quede a ustedes claro. Obviamente van a encontrar que hablan de la SIC, la SEC con PRK, la SEC con crosslinking o PRK con crosslinking. No, ningún es tratamiento del queratocono. La córnea siempre seguirá siendo una córnea débil. Entonces, por lo tanto, si sabemos que el tratamiento del queratocono son trasplante de córnea o lentes de contacto, todos sabemos claramente lo que pasa con un trasplante de córnea.
Por ejemplo, si vamos a un penetrante, sabemos que tengo un 15% de posibilidades de que me rechace si lo hago la primera vez. Si lo hago por segunda vez, tengo 50 y 50. Y si tengo un tercer trasplante, tengo 15% de posibilidades que me vaya bien y un 85% de que no. Entonces, obviamente, sabiendo esta estadística, pues lo último que uno quiere hacer un trasplante. Antiguamente era el gold standard y era lo que todos queríamos hacer en queratocono. Esperemos a que se vaya a trasplante, lo trasplantamos y vuelve a ver. Pero creo que ustedes, que son los que manejan esos super astigmatismos inmensos, 7, 9, 10 de un trasplante de córnea, pues se dan cuenta que no son tan chéveres llevar a un trasplante, sumado a la parte inmunológica que puede llevar con el tiempo a un rechazo. Dentro del trasplante de córnea, pues también hablamos de muchas cosas que no me voy a detener mucho a hablar de ellas. El penetrante, que es la técnica estándar. También tenemos el DALC, que se llama el trasplante lamelar anterior, en el cual reemplazo de la DSMET hasta el epitelio, lo reemplazo y coloco otra córnea. Esto da muy buenos resultados, menos índices de rechazo, pero de todos modos sigue siendo un trasplante, y la sutura de esta córnea pues me va a provocar todos esos astigmatismos que ustedes creo que los ven más que yo. Entonces, sabiendo que el trasplante de córnea no es el ideal, pues sabemos que el lente de contacto es lo mejor que me puede pasar, y sigue siendo el tratamiento gold standard de todos los queratoconos. Ahora, si nosotros tenemos claro entre el vamos a poner aquí marcador, entre los lentes de contacto y entre el trasplante de córnea, hay dos opciones que se presentan hoy día, que son dos opciones que puedo tener que buscan mejorar la tolerancia al lente de contacto para evitar ir a un trasplante de córnea. Esto es lo que nosotros debemos tener claro y lo que siempre debemos decirle a nuestros pacientes. Porque siempre muchos venden, y vuelvo y digo en el gremio mío, que este es el tratamiento del queratocono o este es el tratamiento. No, en ningún momento queda tratado. Que lo estabilizo, que mejore la regularidad de la superficie corneal o que la endurezco es una cosa, pero el queratocono, nazco, crezco, me reproduzco y muero con él. Entonces, eso es importante que tengámoslo en cuenta. Yo a mis pacientes siempre les digo esta parte: trasplante o lentes. Es decir, tenemos que irnos siempre a lentes. Por lo general, el paciente que le llega a uno de oftalmología es porque no lo tolera. Y si no lo tolera, más seguro, una alergia maltratada, un síndrome de ojo seco, o por lo general, la curvatura o chipote que tiene la córnea pues es tan grande que el lente de contacto funciona como un gorrito chino, y es un paciente que puede tolerar el lente, pero a las 2 horas o 3 horas, no nos digamos mentiras, se lo quitan y no lo vuelven a usar más. O lo usan 2 o 3 veces por semana, que eso es lo mismo que nada. Entonces, ya existen hoy dos alternativas que todos conocemos. Los anillos intraestromales son unas medidas ortésicas corneales para aplanar la córnea, y el crosslinking corneal, como les digo a los pacientes: hombre, tú tienes una córnea débil como una pared, los ladrillos están débiles, que ese es tu colágeno, no le puedo meter más colágeno, pero le puedo meter cemento y puedo endurecerla, pero los ladrillos siguen siendo débiles. Entonces el crosslinking aparece como otra alternativa, pero ojo, estas dos alternativas van enfocadas a mejorar la tolerancia a lentes de contacto. El padre de todo esto, pues hombre, José Ignacio Barraquer, ustedes saben que fue un español que se vino a probar suerte en Latinoamérica, y de todos los países que conoció y vivió, le gustó más Colombia, donde se quedó. Y él es el padre de la cirugía refractiva. Y entonces, esto más o menos se remonta, no el queratocono, pero sí se remonta el manejo de las medidas ortésicas a nivel corneal desde más o menos 1949. Este doctor empezó a manejar el principio de la queratomileusis y la queratofagia. Queratomileusis lo que hacía era quitar parte del estroma corneal para aplanarlo. Entonces de esa manera aplano la córnea, la adelgazo y por lo tanto le quito poder a la córnea, manejo de la miopía. La queratofagia lo que hacía era sacar una lamela de un injerto donante y meterlo dentro de la córnea, y de esa manera aumentaba el poder de la córnea y manejaba la hipermetropía. El principio es muy bueno, el pero era que pues no era muy, ¿cómo les diría? No era muy predecible los resultados, pero algo servía. A medida que empieza a pasar el tiempo, se empiezan a dar cuenta que hay que buscar otras medidas, logrando mejorar o un aplanamiento o un encurvamiento de la córnea. Con eso podría mejorar refractivamente el paciente. Entonces, más o menos en 1949
49 hasta el 78 empiezan a aparecer los famosísimos lentes intracorneales que servían, podían funcionar, mejoraban algunas partes refractivas de los pacientes, pero tenían siempre ese problema de compatibilidad. Hasta que empezaron a ver que los lentes que usaban intraoculares, que eran hechos en polimetilmetacrilato, podrían empezar a servir para más adelante configurar nosotros el famosísimo anillo intraestromal. Entonces, el doctor Barraquer desde 1949, buscando refracción, no buscando anillos ni buscando mejoría del queratocono, empiezan a establecer unos principios que se llama la ley de los espesores, y más o menos paralelo en 1960 lo maneja el doctor Blavaskaya en Rusia. Y entonces, ¿qué es lo que dicen los dos? El doctor Blavaskaya maneja el siguiente principio: si yo coloco algo en la córnea, entre más cerca esté, más la aplano, y entre más corto esté este segmento que pueda colocar, puedo yo manejar más astigmatismo que esfera. Así de sencillo. Entre más largo, aplano más la córnea y puedo manejar más esfera que astigmatismo. Ese es el principio del doctor Blavaskaya. Y el del doctor Barraquer dice que de este mismo segmento que podríamos colocar, entre más grueso sea, más aplanamiento produce. Y entre más lejos esté del centro, debe ser más grueso para poder colocar el mismo aplanamiento, podríamos decirlo. Y esto es lo que se llama la ley de espesores del doctor Barraquer y el doctor Blavaskaya, que todavía hoy está vigente y es lo que todos manejamos y es el principio básico de los anillos intraestromales si los conocemos. Entonces, en pocas palabras, unos anillos que si nosotros los colocamos de esta manera, están induciendo, una vez colocados dentro de la córnea, están provocando acá un incurvamiento de la córnea y en las puntas están produciendo un aplanamiento de la curva. Entonces estamos regularizando un poquitico más la superficie corneal. Y ese es el principio bajo el cual nosotros manejamos los anillos intraestromales, que más adelante les diré, de acuerdo a los espesores, de acuerdo al tamaño que tienen ellos, cómo es que más o menos los calculamos. Pero siguiendo buscando esta parte de que quiero mejorar la refracción del paciente, que mejorar la cirugía refractiva, no queratocono, empiezan a decir que hay que empezarnos a meter con anillos sólidos buscando que haya un aplanamiento que pueda mantenerse a través del tiempo. Entonces en la década de los 80 el doctor Gabriel Simón Solano empieza a manejar el concepto de los anillos sólidos. El problema era cuál material usamos. ¿Se acuerdan? Más o menos en 1950 el doctor Alvin, que es el padre de los lentes intraoculares, él se dio cuenta en un piloto de la Segunda Guerra Mundial, un piloto inglés, en un bombardeo fue derribado por los alemanes. Cuando el avión le rompen la carlinga, o sea, en el avión, la capota, podríamos decirlo, tiene un vidrio y ese vidrio se rompió y le provocó un trauma ocular penetrante al ojo. Fue derribado, cayó en el mar, lo llevaron hasta Londres y resulta que ese ojo no sé cómo diablos no se infectó, pero no se infectó. Pero el doctor Alvin se da cuenta que al mismo tiempo, el doctor Ridley se da cuenta que al mismo tiempo que no se inflamó el ojo, había un material dentro del ojo y vio que era metilmetacrilato, que es lo que están hechos las carlingas de los aviones, y ahí empezó el cuento de los lentes intraoculares y la biocompatibilidad que tiene nuestro ojo. Pues basados en eso, ya lo que empieza el doctor Simón y el doctor Alvin Reynolds es a decir, oiga, venga, si sirven lentes intraoculares, ¿por qué no ponemos estos segmentos que el doctor Barraquer los hacía en un material como un gel, no tan predecibles, y lo ponemos en algo sólido y nos va a mejorar mucho más las cosas? Entonces el doctor Alvin Reynolds crea los famosísimos los anillos intracorneales, los intracorneal rings. Los anillos intracorneales eran unos anillos de 360 grados. Pero al principio colocarlos, imagínense cómo meto un anillo de 360 grados, una monedita, tocaba abrir un bolsillo entre la córnea para poderlo colocar ahí, la morbilidad que produce hacer semejante cirugía, pues era un poquitico harta y no era tan predecible. Luego dijeron, bueno, si yo corto y parto el anillo en dos y pongo dos segmentos de 150, ya no 360, sino 150, y dejo un espacio entre los anillos, me va a provocar el mismo efecto que tiene el anillo de 360 y al mismo tiempo el estroma no sufre tanto, por lo tanto no hay defectos epiteliales crónicos y el paciente no tiene problemas de compatibilidad o de adaptación del segmento al anillo intraestromal. Entonces, en 1998 empiezan a darse cuenta que, venga, en lugar de utilizarlo en lentes de contacto en pacientes con defectos refractivos, ¿por qué no lo empezamos a usar en anillos
pacientes con queratocono. Y es así como los ICR les cambian el nombre y en 1999 los empezaron a llamar los INTAX. Pero los INTAX nacieron fue para corregir miopía, no para corregir queratocono. En 1986, paralelo a toda esta gente que está allá en Estados Unidos haciendo este tipo de estudios, él también empieza a hacer estudios en animales, obviamente buscando no queratocono, sino también mejorar miopía. Por eso los anillos de Ferrara también originalmente son para mejorar miopía. Y empieza a colocarlos en 1991 el doctor Ferrara, y en 1996 también se mete en el cuento de lo que 2-3 años adelante haría el doctor Reynolds, y es meterse en el campo del queratocono. Y al empezar a ver estos implantes, empezaron a colocarlos, empezaron a dar cuenta que podían dar un buen aplanamiento corneal y mejorar la tolerancia de los lentes de contacto. ¿Cuál era el pero? Que aplanan la córnea, pero el aplanamiento no se podía, a veces, no se podía prever qué era lo que iba a tener el paciente, y uno aplanaba córneas pero tenía sorpresas refractivas. Entonces, pues, empezaban los detractores de los anillos intraestromales a aparecer, de que quieren continuar o no querían continuar con ellos. ¿Cuántos anillos intraestromales existen en el mundo? Bueno, existen 7 clases de anillos. Aquí en Colombia solamente nos llegan 4, y la verdad, estos 4 pues son los mejores. Son los INTAX, que son los que tenemos ahorita, los que le estaba hablando del doctor Reynolds. Los anillos de Ferrara podríamos decir que son los originales. El mismo doctor Ferrara, que está con una empresa que se llama Medifacos. Esta empresa Medifacos dice, bueno, sigamos con la parte refractiva con los anillos de Ferrara, y crearon otra empresa paralela de Medifacos, que es la línea de queratocono. Y entonces son los famosísimos anillos de Kerarin. Y el doctor Federico Vicalo, allá en Brasil, también se mete en el cuento de los anillos intraestromales y crea los famosísimos corneal ring. Hablemos de estos 4, que es lo que nosotros encontramos y lo que nosotros podemos ver en casi el 100% de los pacientes que encontramos en Colombia. Los INTAX, como les dije al principio, los creó el doctor Reynolds en 1999, y estos INTAX se crearon casi que exclusivamente para defectos esféricos refractivos. Son los segmentos que son semicirculares, tiene una sección hexagonal, tiene una base cóncava vertical, les mostraré cómo es la forma. La longitud de arco de todos son iguales, son 150 grados. Tiene espesores variables que van desde 250 hasta las 450 micras. Tiene un radio interno de 6. Entonces son muy buenos. ¿Por qué? Porque no provocan halos, están bien lejanos del eje del centro de la pupila. ¿Cuál es el pero? Recuerden, entre más cerca esté, más astigmatismo manejo, más cerca del eje visual, y entre más lejos esté, más esfera manejo, menos astigmatismo. Entonces los INTAX, la verdad, no es que mejoren mucho el astigmatismo, pero sí mejoran la esfera. Ahora consigamos un queratocono de 4 dioptrías negativas esférico, súper complicado, pero los hay. Entonces estos anillos pues no es que sean así la gran maravilla. Yo los usé durante un buen tiempo, incluso tengo una publicación de ellos, y pues los resultados son buenos. No aplanan bueno, provocan un aplanamiento bueno, y solamente maneja efectos esféricos y poco cambian los astigmatismos. Después, estos INTAX se llaman los ICI, aparecen los INTAX SK, que son para queratoconos ya más grandes, tienen un radio interno de 6, los ICI son de radio interno de 7, estos son de 6, se acercan un poquitico más al eje visual, alcanzan a manejar un poquito más de astigmatismo, pero astigmatismos bajos, 3-4 dioptrías, no manejan más de ahí. Y los resultados de meterse 3-4 dioptrías deja al paciente en 2. Entonces pues tampoco es que sean así la maravilla, pero de todos modos son una buena opción, y estos INTAX son los que se colocan en Estados Unidos y los que encontramos allá. Esto es el INTAX, esto es como lo vemos nosotros, miren, son un hexágono, que es lo que nosotros podemos verlos. El centro es muy cuadrado. Aquí tienen un huequito que tiene más o menos 150 a 180 micras de diámetro, y es con el cual uno lo puede manipular cuando lo está guardando dentro de la córnea. Y esto es un OCT. Este es un OCT de unos INTAX, obsérvenlo. Miren el hexágono que está produciendo. Cuando vemos unos anillos, no importa el segmento, si son INTAX, corneal ring, Kerarin, Ferrara, el anillo intraestromal debe tener una superficie epitelial lisa. Y lo que debe de formar, podríamos decir, es que es el nivel de endotelio. Si lo hiciera al revés, tendríamos problemas,
porque entonces ningún lente de contacto podríamos adaptarlo. Entonces cuando vemos este tipo de cosas, muchos se asustan y resulta que no, esto es que está bien, está desplazando el estroma, lo está jalando hacia un lado y al jalarlo produce el efecto que yo estoy buscando cuando lo hace. Entonces este es un anillo intraestromal ICI de los Intacs. Aquí vemos otro. Son por lo general uno siempre coloca de a dos, mírenlos como ustedes los ven, son cuadrados completamente, tienen un solo huequito de manejo, el otro huequito no tienen absolutamente nada. Y luego aparecen los anillos de 6, que se llaman los SK. Los anillos de 6 SK es como este que vean acá, este es uno que coloqué y lo pueden ver acá, que tiene una forma mucho más elíptica, como lo vemos en un corte, en un OCT, o lo podemos ver en nuestro mismo Pentacan si utilizamos las imágenes de Chainflow. Entonces, como se dan cuenta, está muy lejano del eje visual, no produce esos halos, aplana, mejora la esfera, pero no mejora astigmatismos. Este es el único pero. El otro pero, y la verdad fue lo que me desestimuló a usarlos, es que estos anillos, como están tan cercanos al limbo, tienen un alto índice de neovascularización. La verdad, yo la palabra antiangiogénicos la aprendí con anillos intraestromales, con Intacs, para revertirlos, porque se neovascularizaron algunos que coloqué, y por eso, pues, si bien no son malos, pues traté de migré hacia otras plataformas mejores. Pero vuelvo y digo, no estoy hablando que sean unos anillos malos. Quiero hacerles aquí un paréntesis, como vamos a hablar de marcas, no tengo ningún vínculo comercial con ninguna de estas marcas. Al final vamos a hablar un poquito más de los Kera Ring, que son los que más uso. Yo con la casa Andrek no tengo ningún tipo de vínculo comercial, de ellos no recibo ni siquiera unas galletas con vino en diciembre, entonces no se preocupen. Lo que les voy a mostrar acá no es lo que está en la literatura, sino es mi humilde experiencia que he tenido a través de todos estos años manejando queratoconos. Ahora pasemos a los anillos de Ferrara. Como les había dicho, el anillo de Ferrara es un anillo que está dedicado solamente a la parte refractiva, principalmente a manejar los defectos esféricos. Ya con el tiempo empezaron a darse cuenta que bueno, hay que también abrirlo y empezar a meterse ya en los anillos de Ferrara de diferentes longitudes de arco, también para intentar manejar astigmatismos y para también manejar otro tipo de esferas. Entonces, los anillos de Ferrara tienen zonas ópticas de 5 y 6 milímetros. Los más comunes son los de 5 milímetros. Podríamos decir que los últimos de Ferrara son los de 6 milímetros. Todos, al igual que los Intacs y los demás que vamos a hablar, están hechos en polimetilmetacrilato. La diferencia es que todos son polimetilmetacrilato de color transparente. Los anillos de Ferrara tienen un polimetilmetacrilato de color amarillo. Se dice que el polimetilmetacrilato de color amarillo disminuye los halos nocturnos. Entonces por eso lo hace un poquitico más benigno, podríamos decirlo. La sección de los anillos intraestromales de Ferrara no es hexágono como los Intacs, son un triángulo escaleno. La base del triángulo es de 600 micras, si es un anillo de 5 milímetros, y una de 800 micras cuando es un anillo de 6. Vienen en diferentes longitudes de arco, las longitudes de arco son estas. Entonces podemos hablar de que hay longitudes de arco de 90 grados, de 120 grados, 150, 160, 210 y van hasta 330 grados. Incluso uno los puede personalizar. Y al mismo tiempo que manejamos los anillos en longitudes de arco, también hablamos del grosor que tiene cada anillo. Los anillos por lo general tienen un grosor mínimo de 150 micras y de acuerdo a la marca pueden llegar hasta las 400 micras. En el caso de los anillos de Ferrara llegan hasta las 350 micras y vamos aumentando de 50 en 50 micras de acuerdo a lo que yo necesite para la córnea. Una cosa importante es que donde voy a implantar el anillo debe ser el doble de grueso, el grosor de la córnea debe ser el doble de lo que mide el anillo. Es decir, yo no puedo meter en una córnea de 300 micras de grosor un anillo de 200. Podríamos decir, una córnea de 300 le meto 150, no le puedo meter más y rece. Entonces ese es uno de los principios que siempre debo tener claro en este tipo de cirugías. Luego vienen los anillos de corneal ring. Estos anillos al final les voy a dar un resumencito en un cuadrito donde van a poder ver las diferentes formas de los anillos para que nunca las olviden. Corneal ring son unos anillos que utilicé durante bastantes años y me gustaron muchísimo, los adoraba, y era porque a diferencia del anillo de Ferrara, que tiene una base triangular, el ápice del triángulo da contra el estroma. Entonces cuando teníamos córneas muy delgadas o estaba muy cerca hacia el estroma anterior, pues podía producir defectos epiteliales, especialmente cuando utilizábamos lentes de contacto.
o eran factores para que el anillo se extruyera. Los corneal ring no son como los Ferrara. Los corneal ring, el doctor Federico Vicalo lo que hizo fue hacer la superficie muchísimo más curva y al mismo tiempo la base no es tan plana, a diferencia del anillo de Ferrara, que es lo que nosotros vemos acá. Entonces esto es como un libro. Cuando uno mete un libro, cuando ve las hojas de un libro, que son, podríamos decir que son las láminas del estroma, miren cómo se comporta el estroma a través de esta superficie a cómo se comporta el estroma a través de esta superficie. Este estroma sufre más al que sufre este. Ese es el motivo por el cual yo lo utilicé durante muchos años. Y este anillo tiene 90, 120, 155, 220 y 300. ¿Cuál es el defecto de los corneal ring? Que se quedaron en 5 milímetros. No hay de 6 todavía, pero son muy buenos por la forma que tienen. Me fascinan usarlos en cornas muy delgadas, donde tenemos muy buenos resultados. Y estos van subiendo en grosores. En resumidas cuentas, los anillos intraestromales, yo tengo que medir cuánto tienen de longitud de arco, cuánto tienen el diámetro, 5 o 6, y cuánto tienen el grosor. Eso es lo que yo tengo que manejar por lo general cuando tengo que hablar de anillos intraestromales. Entonces, aquí nos damos cuenta cómo van subiendo en saltos, bueno, son saltos de 50 hasta 300 y aquí son de 100 nada más, y de acuerdo a los anillos vamos teniendo diferentes grosores. Entre más pequeño sea el anillo, como les dije, manejo más astigmatismo, y entre más largo sea el anillo, manejo más esfera. Entonces, de acuerdo si estoy más cerca o más lejos del eje visual, empiezo yo a combinar y a jugar con ellos. Por ejemplo, un paciente que sea -2, -3 me va muy bien con un 155. Un paciente que sea -1, neutro, o que tenga una esfera positiva, me va muy bien con un 120 grados, porque casi no me modifica la esfera. Un paciente que tenga astigmatismo puro, un astigmatismo miópico simple, por ejemplo, me va bien con un 1 de 90, porque modifico el astigmatismo, pero no me cambia casi la esfera. Entonces es importante, más o menos esos son los principios con los cuales uno se basa cuando va a implantar un anillo. Estos son unos anillos corneal ring que están debidamente implantados en una córnea. Obsérvenlos acá. Los anillos siempre se implantan al 70% de la profundidad. Mírenlo, si ven que no tiene forma triangular, arriba el triangulito es más romo, entonces estamos hablando de unos corneal ring. Aquí estamos viendo la profundidad y cuánto tiene de dicho recibo. Y aquí lo vemos igual. Entonces, estos anillos, mírenlos, provocan una protrusión a nivel del endotelio que no es negativa, no es nada malo, no produce a largo plazo ningún tipo de efecto deleterio sobre el endotelio, pero lo importante es que la superficie de la córnea sí se mantiene lisa. Entonces la aplano, la regularizo y la mantengo lisa. Es decir, un terreno perfecto para el contactólogo que entre a colocar un buen lente de contacto acá. Y los Kera Ring, estos son mis favoritos, ¿verdad? Y les voy a explicar el por qué. Es la misma casa de Ferrara, como les dije. Aquí en Colombia se comercializan por dos diferentes casas que pelean entre ellas. Están hechos de polimetil metacrilato, es transparente, tienen bases de 600 y 800. Existen los SI5, que son los de diámetro de 5 milímetros, y existen los SI6, que son los de 6 milímetros. Los SI6 tienen una base de 800 micras y los SI5 de 600. Ojo hoy, una cosa importante, de todos los anillos intraestromales, la única que tiene la marca CE Mark para ser utilizados en la Comunidad Europea son los Kera Ring. Y encontramos, igual que casi todos los anillos, espesores variables: 90 grados, 120, 150, 160, 210 y 325. Recuerden, más astigmatismo, menos esfera. Más esfera, menos astigmatismo. Pero ¿qué es lo que me ha gustado de ellos? Bueno, ya sabemos, el triángulo no es tan puntudo, la punta es un poquitico roma, no es curva como el corneal ring, la punta es un poquitico más, es roma arriba, podríamos decirlo, tiene una meseta muy pequeña arriba, y es un triángulo escaleno, los de 5 milímetros, y los de 6 milímetros, perdón, es un triángulo isósceles, y en el I6 el triángulo es escaleno. Es más largo esta zona y esta zona es mucho más corta. Esta es la zona que da el eje visual. Si da el eje visual, al ser más corto esta zona, mírenlo acá, más largo acá y más corto acá, ustedes lo pueden ver en la lámpara de hendidura, significa que me va a dar menos glare, menos destellos en las noches sobre todo.
Obviamente uno de los defectos de los anillos es que pues están destellos. El paciente incluso puede ver el borde del anillo, pues este da un poquito menos. Entonces, pues eso es lo que me ha gustado de estos anillos respecto a los demás. Pero cuando uno dice, venga, doctor Sierra, pero usted utilizó los Kerarin, utilizó los Corneal, se quedaron en 5, bueno, no importa, entonces los Ferrara, ¿por qué siguió con estos? Porque estos berracos se inventaron los asimétricos. Los modelos asimétricos no son una innovación. Lo que pasa es que desde hace mucho tiempo en córnea nosotros los estábamos pidiendo. Pero el defecto es que la fabricación de un anillo, especialmente asimétrico, es bastante costoso. Y fue hasta 2019 que Kerarin los pudo lanzar. ¿Qué consiste? Un modelo asimétrico. El modelo asimétrico también existen los modelos de 5 y de 6. Cuando son simétricos se llaman SI. Y cuando se llaman los asimétricos los llamamos los AS. Entonces los asimétricos AS5 de 5 milímetros y los asimétricos de 6 milímetros. Estos ustedes los van a encontrar y es porque miren la forma de los anillos. Estos tienen una zona muy delgada, que es esta, y tiene una zona más gruesa, que es esta. Por lo general, aquí empezamos en 150 micras y aquí terminamos en 250. También hay 200 micras y hay 300 micras, no hay más. Y lo mismo podemos encontrar, y al mismo tiempo encontramos que hay los tipos C, que son estos, o sea, con las manecillas del reloj, y estos W, que es contra las manecillas del reloj. Entonces, al revés, estos son las con las manecillas del reloj y estas son las contra las manecillas del reloj. Entonces, van a encontrar que hay anillos que les llaman los C y los W. ¿Qué es la importancia de estos anillos? Si tengo esto más grueso y tengo esto mucho más delgado, pues recordemos que nuestros queratoconos, es muy raro el queratocono que tiene un astigmatismo regular simétrico con la regla, por ejemplo. Por lo general es un astigmatismo con una simetría inferior. Entonces, cuando yo colocaba el segmento intraestromal, aplanaba la parte plana y aplanaba la parte curva. Es decir, hacía esto, bajaba los dos al mismo tiempo. Entonces a veces mejoraba esfera, mejoraba el astigmatismo, pero no mejoraba las aberraciones corneales. Con este anillo, cuando yo entro, puedo decir, si tengo un chichón, un chipote abajo, un astigmatismo asimétrico inferior, puedo aplanar más abajo, que está más curvo, y puedo aplanar menos arriba. De esa manera, la superficie de la córnea hago esto. Y ese es el porqué, estos son los anillos con los cuales casi que me he casado, con los que me he ido súper bien. Y ahorita sacaron el anillo sinusoidal, que es este que ustedes ven acá. ¿Este anillo en qué consiste? En que estas dos zonas son más delgadas y esta zona es más gruesa, ¿ya? Entonces tiene estos espesores progresivos que eso lo hacen súper innovador. Entonces podemos ya, tal vez no le bajemos mucho el astigmatismo a un paciente, pero sí le puedo mejorar las aberraciones a lograr tener una córnea un poco más plana. Entonces ese es el porqué utilizo hoy día más estos anillos. Vuelvo y digo, no tengo ningún tipo de vínculo comercial con esta gente, pero tan solo, pues yo pienso que la doctora Silvia y la doctora Karen, que trabajan tanto conmigo, pues han dado cuenta de los resultados y la felicidad de los pacientes. Pero ojo, en ningún momento se les dice al paciente, quédate sin lentes de contacto. Hemos logrado llegar a un buen aplanamiento de tu córnea, una buena calidad visual, se te bajó la esfera, se te bajó el astigmatismo, pero debes continuar con tus lentes de contacto porque sigues teniendo queratocono. Esta es la tabla resumen para que ustedes lo recordemos. Los Syntax, que les había hablado, los Syntax primeros de 7 milímetros tienen su forma, podríamos decirlo, hexagonal. Los Syntax, los nuevos, los SK, una forma elipsoidal. Los anillos de Ferrara, un triángulo escaleno. Los Kerarin, que es un triángulo escaleno, los de 5, pero 5 milímetros escaleno, 6 milímetros, isósceles, y escaleno, los de 6 milímetros. Y los Corneal Ring son los más bacanos para mí, pero lástima que se quedaron en 5 milímetros, pues el borde superior es bien romito y la base no es plana. Entonces, esto es lo que diferencia a los anillos. Pero si miramos a grosso modo todos los anillos producen un aplanamiento corneal. Todos los anillos lo que hacen es hacer una superficie más regular para poder implantar, para poder nosotros después adaptar un buen lente de contacto. Bueno, ahora ya tenemos el anillo, ya sé cómo colocarlo, ya más o menos se dieron cuenta ustedes cómo es que nosotros los vamos a manejar. ¿Cómo los implanto? Pues viene la forma antigua o la forma actual, que es la que más hacemos nosotros.
ejemplos. La forma manual, la técnica estándar, aquellos que aprendimos a hacer anillos intraestromales, los hacíamos allá en Optiláser en la misma sala de cirugía del láser y los colocábamos a manito. Hacerlo a manito tiene un lío. Primero, que es una técnica estándar, la curva es muy dolorosa, pues son unas córneas delgadas, menos de 400 micras y uno haciéndole un túnel a mano. Al principio pues uno pues estaba feliz y perforaba la córnea, entonces se iba para adentro, se iba para afuera, espera un tiempo, cicatrice la córnea, vuelve e intente pasarlo, tiene su curva. Y lo otro es que cuando uno hace manual no siempre se va por la misma lamela, entonces pueden hacer esto. Entonces el anillo puede quedar como sinusoidal y puede a veces aumentar las aberraciones que tenemos en la córnea y no mejorar mucho lo que podemos mejorar un poquito, la queratometrías, pero no mejoramos las aberraciones. Ese es el pequeño defecto del manual. La verdad, yo manual hoy día lo utilizo en casos muy contados, pacientes con Down muy severos, que no les puedo hacer femtosegundo porque no se van a quedar quietos. Entonces los hago bajo anestesia general, con el objetivo solamente de aplanar la córnea y mejorarles un poquitico ese prurito que produce y que los niños de Down sufren con mucha frecuencia. Y pacientes psiquiátricos. De lo contrario, casi a todos mis pacientes nos vamos con láser de femtosegundo. Muy rápido, la curva del cirujano también es importante tenerla clara, aunque es un poquito más fácil de alcanzar. Son los ideales, nunca pensar un anillo manual en una ectasia posquirúrgica, sino que el defecto es que los derechos de sala lo aumentan. Si el segmento es costoso, los asimétricos son aún más costosos porque, como les dije, hacerlos asimétricos pues los hace mucho más caros. Pues imagínense aumentar el costo de lo que cuesta un derecho de sala de un láser. Entonces, pues a veces los pacientes dicen, no, yo salgo corriendo y se van a donde el que lo hace manual. ¿Qué es lo que sé? Aquí les voy a mostrar una cirugía que hice. Vamos a poner acá el video. Ya. Entonces lo que hacemos nosotros acá es alinear, buscamos es el eje visual del paciente. El eje visual del paciente es importante porque a partir de ese es que yo voy a centrar el anillo. Ahí le coloco el eje visual que tenemos, descentramos un poquitico para poder colocar el cono de aplanación. El cono de aplanación es para dejar la córnea completamente plana y hacer una superficie sobre la cual yo poder trabajar en una forma más segura y hacer un corte, una lamela mucho más predecible a una misma profundidad en toda su extensión. Aquí colocamos el anillo de succión, aquí voy a bajarles el cono de aplanación. Ahí está, si ustedes se dan cuenta, aquí yo estoy viendo el eje visual. Cuando uno pone el cono de aplanación, la pupila se deforma y uno no sabe cuál es el centro de la córnea. Entonces, el centro de la córnea o el eje visual. Entonces, miren lo que aquí tengo la marca que tengo en un momento determinado. Verificamos, ahorita les mostraré cómo se ve en el láser antes de aplicarlo. Y hacemos el túnel. Hacemos un túnel que es el que ustedes ven acá y aquí está la incisión. Es un procedimiento indoloro. Ahora, ¿cómo lo veo yo aquí en el láser? Aquí estoy yo trabajando, los ven acá, y aquí es como lo estamos viendo en este momento. Este es el otro ojo de esta misma paciente, nos estamos acercando, lo mismo, lo que hacemos acá es el eje visual, tomarlo, hacemos la marcación, lo colocamos, marcamos el eje, el centro, y colocamos el anillo de succión para mantener el ojo quieto. Entonces descentramos un poquitico, colocamos el anillo de succión, ese que ustedes ven acá. Una vez el anillo de succión tiene el ojo quieto, puedo bajar el cono de aplanación que aplana la córnea y hacemos que tengamos una superficie muy fácil de manejar. Podríamos decirlo que cuando lo aplano le tomamos un OCT a la córnea. Aquí está el eje visual, mírenlo acá, ya lo tenemos acá medido. Lo que hacemos es, si es 5 o si es 6, del tipo de anillo que lo tenga, cuando está, y procedemos a hacer la tunelización. Una vez terminemos, sacamos nuestro anillo. Aquí lo tengo más rápido, ¿no? Aquí tengo el video en rápido, no van a pensar que no se demora tan poquito. Y obviamente también tiene su curva, uno perfora, saca. En principio uno llora un poquito cuando los coloca.
ya después los disfruta. Entonces aquí estamos colocando el anillo, se va llevando por todo el segmento y estamos colocando un anillo asimétrico. Si se dan cuenta que el anillo tiene un cortecito, entonces esta es la parte puntuda, este es la parte gruesa y este es un AS5, una S6, perdón, que tiene una mosquita arriba que me muestra que es la parte delgada. Una vez termino, este caso es una paciente que solamente le coloqué un solo segmento. Verificamos de acuerdo a la incisión, el tamaño del anillo y la forma topográfica si tengo que o no rotar el segmento. Y una vez lo rote, lo dejamos quieto, colocamos un lente de contacto y eso fue todo. Entonces, viendo esos anillos, veamos unos casitos. Vamos a tratar 3 casitos bastante rápidos para que más o menos nos ambientemos en estos segmentos asimétricos, los resultados que tenemos. Es un paciente masculino de 22 años. Este paciente tiene un astigmatismo miópico compuesto, pero miren cuánto me corrige, 20-30. Ojo con esto. Jagger 3, un paciente de 22 años. Bueno, con estas aberraciones, con esta córnea tan chueca, pues bueno, podríamos esperarlo. No tolera lentes de contacto, pero su efecto está estable. Al no tolerar lentes de contacto, pues como dice, estoy condenado, me pongo mis lentes, 20-30 es una buena visión, incluso con 20-30 saco el pase. ¿El pero cuál es? No veo de noche, me molesta, de verdad, me canso cuando leo, tengo mucha astenopia. Entonces lo vimos, le ofrecimos unos anillos intraestromales. No, pero es que ya me habían dicho que no debería colocarlos porque pontelos con femtosegundo, te hacemos unos buenos asimétricos y le hice este planeamiento quirúrgico. Desafortunadamente no tengo el pentacampos quirúrgico, pero le coloqué un asimétrico y observemos acá. Me quedó 20-30, J1 y miren la corrección que le logró. Menos 0,75 con menos 2 a 45. Logramos un 20-20, logramos un J1. Entonces la pregunta es, al contactólogo, ¿no le gustaría más adaptar? ¿Cuál le gustaría más? ¿Este lente adaptarlo o este lente adaptarlo? Yo pienso que es mucho más sencillo este, sumado a que las querometrías, que no las puse acá, debieron haber disminuido. Veamos otro caso. Este es un paciente que me llega en diciembre, 57 años, le hicieron hace 20 años un LASIK, no tolera el lente de contacto y estuvo programado para facorefractiva. O sea, vamos a hacer la carne cristalino y le colocamos un lente. Wow, mis respetos a quien lo tenía programado. Imagínense acá, bueno, aquí a ver si lo puedo, no le puedo dar zoom, si le puedo dar zoom aquí para que ustedes lo... Bueno, no me deja darle zoom, pero créanme que tiene unas queratometrías bastante elevadas, sobre todo que acá tenemos 40, para que ustedes me crean, y acá tenemos 58. Entonces, al tener esto tan elevado, yo les hablo del primer piso y del último piso, obviamente un lente de contacto ahí no le funcionó, no lo toleró, le pusieron de todo, 57 años, ya una de esas ya tiene también ojo seco por edad, entonces la multifactorialidad más el LASIK previo. Le dije, oiga, ¿por qué en lugar de hacer una facorefractiva no se hacen unos anillos intraestromales? No, doctor, pero es que yo tengo... Espérate. Miren el ojo derecho cómo se comportaba. El ojo derecho estaba peor que el izquierdo. Esta es la fórmula que tenía, más 1,75 con menos 7. Mire lo que me lograba de visión. J5, y con la visión no cambiaba casi nada. Teníamos aquí otro mixto. Observémoslo acá. Miren este astigmatismo tan alto. Y miren lo que me corregía si la poníamos en una edición de 3, no me corregía casi nada. Le hice este planeamiento quirúrgico, es el que ustedes ven, le coloqué unos anillos asimétricos. ¿Por qué asimétricos? Más delgado acá, más grueso acá. Ojo derecho, mírenlo acá. Más delgado acá, más grueso acá. Y acá no le debo colocar nada, porque si le coloco algo está plano, estoy aplanando más, no estoy logrando nada. Entonces eso fue lo que le coloqué, esto fue lo que le coloqué acá. Y en el ojo izquierdo es este, en lugar de colocarle un anillo acá o acá, como se hacía antiguamente, nos colocamos un segmento directamente sobre la zona donde está el encorvamiento. Ojo, miren lo que tiene el paciente en el ojo izquierdo, una esfera de 4. Uno se arriesga porque cuando aplano, pues obviamente por física, sé que si aplano una córnea, pues me va, lo voy a hipermetropizar. Pues lo llevé a cirugía y miren lo que me quedó. El paciente está sin corrección, 20-50 ambos ojos, 20-50 más el ojo izquierdo. Miren la fórmula. Menos 2 más 2,75 con menos 3, quedó un astigmatismo mixto de todos modos, pero miren lo que teníamos antes, miren el astigmatismo tan bárbaro que tenía antes, miremos lo que tenemos acá, y miren con adición
lo que me está logrando en visión. O sea, de un 7 lo estamos llevando a un Jagger 4, Jagger 3. Y miren el astigmatismo mixto que está acá. Entonces aquí viene la pregunta a mis compañeros que son contactólogos. ¿No les gustaría más adaptar un lente de contacto acá donde tenemos un nipple pequeño y el resto está una superficie muy lisa, muy plana? Mírenlo como está acá. ¿No es más fácil adaptar un lente de contacto acá que adaptarlo acá? Obviamente este paciente hoy día está con lentes de contacto. Y de acuerdo a lo que supe, está en 20-25. Entonces lo salvamos de una facorrefractiva y tiene una muy buena visión, tanto sin corrección como con corrección. Cuando se ponen sus lentes de contacto ver 20-25, pues hombre, yo pienso que es un paciente que lleva mucho tiempo sin ver este tipo de cosas. Veamos otro caso. Un paciente masculino, 25 años, tiene una agudeza visual 20-40, pero miren, Jagger 2. Siempre que tienen problemas para visión cercana, son por astigmatismos grandes, donde las aberraciones hacen que el paciente se comporte como un presbítero, podríamos decirlo. Tiene un astigmatismo mixto y solamente corregía 20-30. Este paciente lo programamos de la siguiente manera. Aquí le pusimos un anillo asimétrico. El asimétrico que ustedes ven acá, más grueso abajo, más delgado arriba. Y una vez se lo colocan, no tengo el Pentacam, tiene, mire cómo me queda. Entonces, al ver este paciente, cómo nos queda acá, que tiene un astigmatismo miópico, un astigmatismo hipermetrópico, siempre dice, venga, quedó muy chévere, quedó muy bacano, quedó con este tipo de visión, con una corrección de gafas. Pero lo que le dice uno, oye, si te pones un lente de contacto, te va a quedar mejor la córnea y no vas a tener problemas para manejar de noche. Y créeme que vas a ver lo que nunca has visto en tu vida. Yo diría, este paciente ya está en lentes de contacto y está en adaptación. Oiga, pero es un defecto bajo, adapte el lente de contacto y verá que va a haber no solamente 20-20 cantidad, sino vamos a hablar es de calidad. Entonces, en conclusión, no es el fin de los lentes de contacto, no se preocupen, jamás los anillos intraestromales serán el fin de los lentes de contacto. Todo lo contrario, el anillo intraestromal entra a ser el mejor amigo del contactólogo. Lo que buscamos es que ofrecerle a nuestros pacientes esta alternativa, ¿sí? Si tenemos en cuenta la finalidad del anillo. No es quitar lentes de contacto como piensan algunos colegas, no es quitarlos, no es eso. El queratocono siempre va a estar. Una cosa importante es, por ejemplo, si yo hago anillos intraestromales, a los 5 años hay regresión, a pesar del anillo. Hay regresión si estoy en el rango entre los 14 y los 34 años. 34 a 35, que es cuando evoluciona. Entonces, un paciente de 25 años, si lo dejo sin lentes de contacto a los 30, ya va a tener regresión de la mejoría que tuvo respecto a los anillos al principio cuando le coloqué los anillos intraestromales. Entonces, siempre es importante. Entonces, al final lo que buscamos es que el paciente gana el oftalmólogo y gana el contactólogo. Todos son felices, ¿ya? Y obviamente nunca hay que olvidar que cuando tengo unos anillos intraestromales debo tener siempre el resto de las medidas: buena lubricación, manejo de la alergia, evitar el frote y el buen uso de los lentes de contacto, porque también mal usados también tienen sus líos. Entonces, basados en todo esto, quería decirles que el anillo intraestromal sí sirve, es una opción muy buena, pero nunca es el adiós al lente de contacto. El lente de contacto es importantísimo en el manejo posterior al anillo intraestromal. Ahora, hay pacientes que quedan casi amétropes. Bueno, que es que el paciente no quiere, al menos si no quiere, vaya con su optómetra contactólogo para que cada año lo esté revisando y miremos donde haya el más mínimo deterioro, o le hacemos un cross-linking o póngase un lente de contacto, o por lo menos usen los blandos, como para que vayan yendo con ustedes con cierta frecuencia y cuando ustedes vean que hay un cambio, pues empezamos a hacerle algo. Pero créanme que eso es el 1 de cada 1000. Por lo general, uno no lleva al paciente al 20-20. En un principio, algunos oftalmólogos vendían la idea, no, vamos a poner los 20-20 para que el paciente vea 20-20 y vea los 20-20. Y resulta que se les olvidó la ley de los espesores, en la cual yo no puedo poner anillos más gruesos de cierto punto y no puedo poner anillos en otros puntos específicos para lograr el 20-20, porque lograr el 20-20 tenía extrusiones al cuarto, quinto mes. Entonces, las cosas tienen su razón de ser. El anillo bien colocado tiene una excelente respuesta, incluso en los pacientes con mucha alergia. Si yo aplano el chipote
Si yo aplano el chichón que tengo en la córnea, la alergia baja, porque ya la parte mecánica que induce el frote dentro de la córnea también baja eso. Y si de pronto lo mezclo con un crosslinking, es otra forma también de manejar la alergia. Tengo 2 hermanitos que tienen una alergia que me han hecho llorar, de verdad, ya en el hospital militar. Yo he llorado con estos 2 hermanos. Cada vez que llegan a mi consulta lloro porque me toca hacer 5 comités por cada uno para que les autoricen medicamentos. Y después del 20.000 medicamentos, un día me aburrí y dije, les voy a hacer crosslinking. Les hice crosslinking y de 5 medicamentos los tengo con 1. Bueno, y lubricante. Entonces, miren que las cosas sí funcionan y las cosas se dan. Desafortunadamente, pues por su tanto frote, pues tienen un queratocono frustro, pero con el crosslinking aspiro a mantenerlos quietecitos. Y para mejorar su calidad visual, ya que por fin estoy logrando de mejorarles su alergia, pues pronto espero mandárselos al contactólogo para que les ponga un lente de contacto. Y lo que les digo, vas a ver lo que nunca has visto. Bueno, muchísimas gracias, espero que les haya gustado la charla, espero no haber sido tan técnico. Si alguno de ustedes no entendió algo, pues con muchísimo gusto pues estaré atento a sus preguntas. Veamos acá. La doctora Adriana, muy buenas noches. Un paciente a quien ya se le implantaron segmentos de manera manual tiempo atrás, ¿es posible readaptarle un nuevo implante de segmentos con femtosegundo? Sí, doctora, sí es factible y es algo que estamos haciendo hoy día. ¿Cuál es el pero? Que primero hay que operarlo para sacarle los anillos. Entonces, primero que todo hay que ver la profundidad del anillo, y como es manual, toca ver la profundidad del anillo, ver para poderlo sacar. Toca esperar 3 meses para que la córnea vuelva a su estado original. Y una vez esos 3 meses, tomamos nuevo Pentacam, una muy buena refracción y a partir de eso lo podemos programar para anillos. Eso sí, todo anillo que sea manual previo siempre debe ir con femtosegundo y tiene muy buenos resultados. La doctora Lady Joana Romero me dice, buenas noches doctor, ¿el anillo se puede desajustar? Sí doctora, sí se puede desajustar, se desajustan cuando hay mucho frote. Cuando tenemos anillos intraestromales, nosotros tenemos varias cosas. Hablamos de migración, ellos pueden rotar en el túnel que tienen hecho. Perforación, que se van hacia la cámara anterior. Y extrusión es que protruyen a través del epitelio, especialmente cuando se acercan mucho a la incisión y se salen a través de la incisión. Entonces sí, doctora, sí se pueden desajustar. Y aquellas personas que se frotan demasiado en los anillos, bueno, los que son muy delgados y bueno, los primeros materiales que no estaban tan bacanos, sí los pueden fracturar. Que yo he tenido 2 fracturas y eso ha sido un problema sacarlas. Síntomas frecuentes, ¿en qué caso es necesario el crosslinking con anillos? Bueno, el crosslinking, la verdad es un tratamiento que yo utilizo cuando el paciente tiene esferas negativas. Yo a los pacientes, es que un paciente con una esfera positiva en unos anillos intraestromales, digo, en un queratocono es muy raro que progresen, de verdad. Tienen una pésima calidad visual, pero es muy raro que progrese este tipo de queratoconos. Los queratoconos que por lo general progresan son los que están haciendo esto, y por lo general son los miópicos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo a estos pacientes les hago unos anillos intraestromales. Al hacer los anillos intraestromales, miro cómo queda la esfera. Si tiene esfera negativa, si tiene alergias o si es muy joven, me gustaría hacerle un crosslinking antes de enviarlo a contactología. Si el paciente tiene 30 años, 35, pues ya le va a dar el crosslinking natural. Entonces, pues les dejo solo los anillos, vaya a su contactólogo y yo ya sé que a los 35 tiene el crosslinking natural y le evito un gasto al paciente. Y siempre hago primero anillos y luego crosslinking. Vuelvo y digo, basado en mi experiencia. Y les voy a explicar la física por la cual baso mi experiencia. Si yo tengo un paciente con un chipote, esta parte, no estoy viendo bien, le hago un crosslinking y lo endurezco. Cuando coloque el anillo después, no va a aplanar tanto, que la córnea está dura. Si tengo una córnea malable, cauchosa, como la que tiene un queratocono, le coloco el anillo, lo aplano y luego le hago el crosslinking. Para mí tiene más lógica esta parte. Entonces, primero manejo con medidas ortésicas corneales la forma de la córnea, luego la endurezco y luego se la envío al contactólogo. Eso es más o menos lo que yo hago, doctora. La doctora Margarita Bamón dice, ¿cuál sería la principal razón para retirar los anillos ya implantados? Bueno, doctora, hay varias razones. La primera de ellas, mal colocados. Hay muchos anillos que
porque están muy mal colocados y los pacientes tienen defectos astigmáticos muy grandes. Entonces uno les hace el Pentacan y cuando se da cuenta, pues se fueron mal calculados, o son manuales y están muy triangulares, o por ejemplo los anillos están así. Hoy día uno sí algunos los descentra, porque el descentramiento va de acuerdo a la forma del queratocono. Pero en los primeros anillos, cuando quedan descentrados, sí hay que hacerlos. Sobre todo en aquellas personas que pues no puedo juzgar el pasado con la técnica del presente, pero se hicieron a un LASIK, le hacen un túnel y le colocan el anillo. Por lo general, el anillo se va por el túnel del LASIK, perdón. Entonces, al salirse por el túnel del LASIK, queda un desajuste grande, pacientes con unos astigmatismos irregulares terribles, y es mejor en ese caso poderlo retirar. Y la otra causa por la cual yo retiraría los anillos ya implantados es cuando están muy cerca a la incisión y ya está provocando defecto epitelial. Si provocan defecto epitelial, esa queratolisis que se está presentando ahí, o melting, es lo que con el tiempo va a hacer que el anillo se extruya y toque sacarlo. Entonces lo que uno hace es, en forma temprana, lo sacas, esperas 3 meses y en 3 meses le hacemos unos anillos por lo general de 6 milímetros, porque recordemos que los de 6 son los nuevos, antiguamente eran solo de 5, entonces por lo general se presentan en estos pacientes que se les colocó anillos intraestromales mecánicos. Doctora Rosario Vidal, buenas noches. Dice, felicitaciones doc, excelente como siempre. Es importante tener en cuenta el espesor corneal y la queratometría 1 y la queratometría 2. ¿Hasta qué valores para permitir un implante? Siempre estar la superficie corneal transparente. Bueno, sí señora, tiene toda la razón. Idealmente uno no coloca más allá de 60 dioptrías. Si yo un anillo, por bien colocado que esté, me reduce 10 dioptrías. Por bien colocado que esté, me reduce 10 dioptrías en las queratometrías. Entonces, yo coloco hasta 60 cuando le digo al paciente, mira, vamos a sacarte estos anillos, pero es como el gato, estamos unidos, estamos aruñando para no hundirnos. Vamos a ver cómo queda, de acuerdo a cómo es. Te dejo así, de lo contrario te retiro los anillos y te hago un trasplante lamelar que te va mucho mejor. Lo otro es importante tener espesor corneal, como me dijo la doctora, porque como les expliqué en la charla, el anillo debe estar en un sitio donde tenga el doble del grosor. Entonces, por ejemplo, yo tengo una miopía de 15 dioptrías, no le puedo meter un anillo de 300 porque tiene 300 de grosor. Un anillo de 300 pues no va a ser incompatible. Le pongo uno de 150, va a aplanar, pero no va a provocar grandes mejorías. Entonces uno tiene que empezar a jugar con ese tipo de cosas. Doctor Amanda Carreño, qué bien por acá. Luis Rubio, muchas gracias. Doctor Gonzalo Moreno, Marco Antonio, vamos a ver. El doctor Héctor Fernández, buenas noches, muchas gracias, excelente charla. ¿Después de cuánto tiempo de la postura de los anillos se puede la posibilidad de uso de lentes de contacto? Excelente pregunta, doctor. Sí, doctor Héctor, después de 6 semanas. Yo siempre los hago esperar 6 semanas, de 6 a 8 semanas es el ideal. Uno nunca refracta a un paciente a los 8 días. Ustedes refractan a un paciente a los 8 días y a los 15 y a las 3 semanas, mira, eso cambia todos los benditos días. Aunque el paciente siente la mejoría en su calidad visual, no cantidad, calidad visual, la mejora en forma importante, después de 6 semanas ya es cuando se empieza a estabilizar. Incluso cuando les hago crosslinking, se los hago después de 6 semanas. La 8ª semana, les pongo su crosslinking. Y el crosslinking pues les aplana un poquitico más al año. Eso sí tienen que tenerlo ustedes claro cuando tienen eso, que al año les puede aplanar un poquitico más la córnea, el crosslinking. Vamos a ver qué más preguntas. La doctora Jenny Castillo dice, ¿por qué los pacientes con anillos se quejan de sensibilidad extrema y halos? Sí, doctora Jenny, los pacientes se quejan de sensibilidad extrema y halos es porque, pues por la forma del queratocono, uno trabaja en el eje visual. Cuando yo trabajo en el eje visual y coloco los anillos, ese aplanamiento hace que haya un desplazamiento pequeño del segmento. Ese desplazamiento pequeño del segmento hace que el paciente vea los halos. Entonces a algunos pacientes les puede molestar, especialmente aquellos que quedan con defectos astigmáticos altos o con esferas miópicas altas, que hacen que la pupila haga midriasis. Ahí es vital un buen lente de contacto. Después de 3 meses los pacientes les disminuye muchísimo este tipo de problemas. Ahora hay otros cuando tenemos que manejar anillos de 5, pues van a quedar con su halo, pero uno les dice, bueno, tenés el halo, te molesta, te quito los anillos, uy no doctor, no me lo quite porque yo antes veía peor, entonces te quedas con los anillos. No es la maravilla, pero sí es eso importante.
El doctor Oscar Eduardo Rodríguez Guzmán. Buenas noches, muchas gracias por toda la información compartida. Mi pregunta es, ¿qué hacer con un paciente con anillos que tiene relativa regularidad en córnea anterior, pero se encuentra con un cono posterior? Muchas gracias. Uy, doctor. Bonita pregunta. Bueno, los conos posteriores, hoy día nosotros los estamos manejando, no es que los estemos manejando, sino uno los manda a contactología y mira qué es lo que están, lo que el paciente está, lo que el paciente está manifestando. A veces lo que uno hace cuando son conos muy posteriores con córneas muy regulares, lo que hace es uno es colocarle los anillos de 6. Los anillos de 6, como se dieron cuenta en el Pentacam, en el OCT que les mostré, ellos se rotan un poquitico. Cuando se rotan un poquitico, recuerden que jalan un poquitico hacia adentro del endotelio, pero también lo jalan un tricítico, y ese queratocono posterior hace esto y mejora calidad visual. Entonces, cuando tenemos una ectasia corneal, principalmente de posterior, un anillo de 6 les va súper bien. Y lo colocamos al 80% de la profundidad, que quede más extruido un poquitico en el endotelio, y de esa manera mejoramos. Recuerden que siempre les he hablado, no mejorar calidad, vamos a mejorar no mejorar cantidad, sino mejorar calidad visual. Otra Jimena Espina dice, doctor, ¿cuál adaptación considera mejor? ¿Lentes rígidos, gas permeables, híbridos o blandos para ectasia? Muchas gracias. Pues bueno, doctora, la verdad, yo eso siempre se lo dejo a los contactólogos. Ustedes saben más de eso que yo. A veces uno usa con lo que mejor se siente y con los mejores resultados da. Aunque obviamente yo sé que si puedo colocar algo que me logre un aplanamiento corneal, voy aún más en mejorar la calidad visual del paciente. Entonces un blando a veces no. El blando lo podría yo manejar cuando tienen defectos positivos pequeños, defectos residuales, que hasta le dicen, no, podemos tener un blando tórico y te sigo observando a través del tiempo y miramos cómo se comporta ese segmento. Pero los lentes rígidos gas permeables, pues también ahorita están los lentes esclerales, por ejemplo los Rosca también me han gustado mucho, pues han provocado muy buenos resultados, y a veces es el contactólogo quien hace esa magia de que el paciente quede mucho mejor de lo que uno pudo lograrles en su lente de contacto, en lente estromal, perdón. Bueno, veo que están todas las preguntas, entonces ya las hemos respondido. Una última cosa era recordarles que hoy día estamos hablando del crosslinking a lo pobre. ¿Qué es el crosslinking a lo pobre? Todos nosotros durante muchos años, hasta que no conocimos el optómetra, nunca nos poníamos gafas con filtro UV. Entonces ahí uno come vitamina B, el complejo B, y lo que uno va teniendo a los 35 años endurece la córnea. Y eso es lo que llamamos el crosslinking a lo pobre. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy día? Eso es lo que estamos ahorita con estudios off-label, pero ya verán ustedes pronto estas cositas, y es que a los niños les dicen, no les ponga gafas, o póngales gafas pero sin filtro, y los ponen a tomar riboflavina. Entonces, al hacer eso, hacen un crosslinking, y con ese crosslinking pues evita el deterioro. Eso obviamente solamente en pacientes con queratocono, no en todos los niños. Hay varios estudios que van al respecto, pero el crosslinking, cuando lo hacemos ya clínicamente, yo los hago es para mejorar, para mantener la buena respuesta que tuvo con los anillos en pacientes muy jóvenes, en pacientes de 30 años, la verdad, muy poco lo uso. La SEC con crosslinking solamente lo hago en pacientes que tengan pacientes que tengan la posibilidad de desarrollar queratocono con la cirugía. Pero un paciente que tiene queratocono, yo la verdad no le hago. Sí, hay muchos colegas que lo hacen, yo la verdad no lo hago porque mi papá siempre me enseñó que uno nunca debe jugar con fuego porque tarde o temprano se quema. El crosslinking es muy chévere, pero no es que funcionen todos. Un paciente que tenga un queratocono leve, un queratocono grado 1 o uno frustro, y se meta uno a hacerle y no le funciona el crosslinking, ahí les cuento una historia, porque siempre van a decir en la demanda, yo veía mejor antes de lo que usted me operó. Entonces la verdad, cuando hay queratocono, yo la verdad no los toco. Queratocono, les hago su crosslinking, sus anillos, y obviamente a su contactólogo. Eso es vital. Mi mejor amigo el corneólogo es el contactólogo. Eso sí es el que acaba de dejar al paciente más contento de lo que ya quedó. Entonces eso es importante hacerlo. Buenas noches, doctor, excelente charla. Recomienda la regularización por wavefront corneal. Doctora, es lo que les estaba explicando ahorita. La regulación por wavefront corneal es lo que hacen algunos y le hacen crosslinking encima. No me gusta porque es una córnea delgada. Lo segundo, wavefront corneal va a consumir más córnea. Entonces, he logrado yo aplanarlo, he logrado endurecerlo
y luego le hago un wavefront corneal, me estoy comiendo lo que está en duro de la córnea. Cuando hacemos un crosslinking, se endurece la parte anterior de la córnea, se endurecen los primeros 90 micras. Entonces, si yo hago un wavefront corneal, me estoy volando lo que endurecí con el crosslinking y perdería ese tratamiento, y por eso puede más adelante el paciente complicarse. Yo soy poco amigo de hacer eso. Sé que hay gente que lo hace, los resultados que muestran en los congresos son buenos, pero no, la verdad, no. Por lo menos fuera mi córnea, no la tocaría. Mi córnea le pongo anillos, le pongo su crosslinking, pero no me pongo a jugar con con la cirugía refractiva. Bueno, creo que no hay más. Muchísimas gracias a todos, de verdad ha sido un placer, un honor dictarles esta charla. Ustedes saben que en la Dirección Científica Optiláser siempre estaremos atentos a todas sus preguntas, a todas sus respuestas, a las ayudas que ustedes necesiten. Pues cuenten con nosotros, no cuenten conmigo en lo que ustedes necesiten, o sea que nunca los dejará morir a ustedes en todo este tipo de aspectos. Y bueno, esperar verlos en nuestra próxima Opticlase, la próxima Opticlase que el doctor Tito nos va a acompañar. El doctor Tito nos va a hablar acerca de los lentes fáquicos tipo Artisan. Y después hacemos una de lentes ICL para que veamos este tipo de cositas. Y muchas gracias por todo.